Muy buenas tardes, amigos Radio Escucha. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy vamos a tocar un tema muy serio, pero muy edificante. Es un tema tabú, como la mayoría de lo que tocamos aquí. Para eso tenemos a la doctora Carmen Guzmán. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Chévere, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Carmen cumplió años hace poco, así que lo celebramos a la grande este fin de semana Así con una es. arepada. Así es, y siempre, pues con mucha gratitud de estar en tu programa compartiendo. Gracias, Carmen. Hoy vamos a hablar sobre la pedofilia. Nunca en mi vida he tocado este tema, pero el fin de semana me reuní con unos amigos y me contaba uno de estos amigos varones que se divorció, que él descubrió que su ex esposa se acostaba con su hijo. Entonces, obviamente, eso me impactó de una manera, wow, algo impresionante. Y yo le dije, pero ¿tú estás seguro? Absolutamente seguro. Él empezó a ver cosas raras, Carmen. Él empezó a ver, por ejemplo, que ella decía que él, obvio, se levantaba con erecciones matutinas. Y ella sentía lástima porque porque quería ayudarlo y además quería decirle y enseñarle cómo se hacía para ser un buen amante. Claro, este señor pensaba que era hablar. Ella insistía en que lo quería ayudar y muchas veces entró en la casa y ella estaba nada más con panty y eran las 6, 7 de la noche y el muchacho tenía una erección. Entonces, poco a poco se fue dando cuenta hasta que lo supo con certeza. Obviamente, él no la denunció, se separó, se divorció, pero ¿cómo pasa esto? Uno se queda impresionado, uno cree que conoce al otro, pero nunca terminas de conocer a la gente. Así es. Así es lamentable. Esto es de verdad que es uno de los problemas más dolorosos que existen a nivel de la sexualidad, porque el pedófilo normalmente es un ser que sufre mucho. Es un ser que tiene una angustia muy exacerbada, una angustia por el tema de lo sexual que no ha podido canalizar, que no ha podido elaborar, que no ha podido organizar en su mente. Sí, probablemente en una gran mayoría, un 80% de los pedófilos son personas que han sido abusadas. Una gran mayoría, un gran porcentaje. Un gran porcentaje, ¿ok? La gran mayoría ha sufrido de abuso sexual. Otros han tenido padres muy abandonantes, son figuras paternas, abandonantes, son figuras paternas descalificadas por la madre, muy degradadas, ¿ok? Esta imago no se ha podido construir, lo que se ha construido ha sido muy desvalorizado, pero eso es una gran minoría. Y entonces toda esta identificación, toda esta conceptualización edípica que se puede construir en el infante y que se va a reeditar nuevamente en la adolescencia, pues está muy deteriorada y muy devaluada, muy desvalorizada. Comencé a investigar, a partir de este cuento comencé a investigar o sea, llegué a ver que cada 4 minutos hay un niño en América Latina, ¿verdad?, que es abusado sexualmente. Estas cifras obviamente sorprenden. Hay 2 millones de niños cada año en América Latina que son abusados. Las edades entre 5 y 11 años las niñas, entre 2 y 6 años los varones. Esto es realmente impresionante. Pero, ¿quiénes son los pedófilos? ¿Quiénes son esas personas que agreden a los niños? ¿Cómo es su modus operandi? Ok, el pedófilo, ya te dije, es una persona que disfruta su sexualidad a través de la erotización y del contacto sexual con niños. Cuando hablo de niños me refiero al género hembras y varones, pues.
Es indistinto, pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Generalmente son personas que han sufrido un abuso sexual que los ha marcado de tal manera que solamente encuentran pocas formas de poder escapar de la angustia que esto les genera. ¿Okay? Una de las formas es buscando actividades eróticas con muchísimo contenido sexual que puedan tapar esa angustia. Personas que se imbrincan en sus relaciones sexuales y siempre tiene que estar implícito todo el tema de la erotización, contenido sexual que sea extremadamente excitante, una manera de poder elaborar todo esto. Otros repiten el patrón. Generalmente lo repiten de la misma forma como fue vivido esto, ¿ok? Pero en esta oportunidad se colocan en la posición de control, ellos como victimario y no como víctima. También una manera de poder calmar toda esta angustia que les ha generado esto que no saben cómo elaborar es con contenido sexual. Lo hacen a través de la seducción. Y para ellos es una forma de elaborarse y de tapar esa angustia, porque eso genera una gran angustia, vacíos, traumas, dolor. Entonces ese dolor, como no lo saben canalizar, lo actúan. Decimos que nuestra primera relación sexual, nuestro primer encuentro erótico nos marca, para bien o para mal. Esto es lo que pasa con el pedófilo. Su primer encuentro sexual fue por un adulto, fue traumático por siendo niño. Entonces, la mayoría, incluso según la literatura que consulté, no hay penetración. Hay juego erótico, hay actos lascivos. Actos lascivos. Exacto. Hay sexo oral, tocar, desnudar. Pero como son niñas o niños muy pequeños, ellos no saben qué hacer con este contenido, ellos no saben qué hacer con esto, porque para ellos el adulto es una figura de protección, es una figura paternal o una figura maternal que está presto a proteger, y cuando eso no se da, ¿cómo queda esta imago en tu organización psíquica? Me explico. Estas figuras significativas, ¿cómo quedan? ¿Cómo se van estructurando? Muchas veces estas personas pueden elaborar, porque el abuso sexual a través de tratamientos y de intervención a tiempo y adecuada, pues la persona lo puede ir elaborando y se puede incorporar en su vida sexual de una forma adaptativa. Esto no quiere decir que es un evento que se va a olvidar y que no pudo dejar algún tipo de marca, pero eso no quiere decir que esta marca se va a volver contra mi propio cuerpo, contra mí mismo o contra un otro, ¿sí? Carmen, pero el problema aquí mayor es que sabemos de estas cifras porque la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, los manejan a través de investigaciones. Pero la mayoría de estos casos no se denuncian. ¿Por qué no se denuncian? En principio, porque pensamos que es un problema de la familia y no es un problema público. Hay un tema de secretismo allí, ¿ok? Inicialmente esto no se denuncia porque el victimario, el agresor, el pedófilo, el abusador, utiliza la coacción como manera de poder mantener en secreto su práctica. Utiliza la amenaza, generalmente amenaza a los niños con que van a matar a su mamá, van a matar a su papá, a sus hermanos, los van a matar a ellos si dicen algo. Entonces imagínate tú en esta mente, en esta cabecita que no puede procesar muchísimas cosas, y encima de esta práctica, ¿cómo puedes procesar el que me van a matar? Entonces se convierten en presa fácil de un abusador. Ok, entonces, pero cuando este niño logra hablar, que habla el 50% de los niños, el otro 50% de los niños lo calla en la mayoría de los casos hasta que son adultos. Y se lo cuentan a una tercera persona, a la pareja, se lo cuenta a una amiga, a un amigo, pero no a su mamá, si fue su papá, no a sus padres, si fue un tío. Entonces, esta persona queda en silencio, no lo dice, no sabe
cuán culpable es, porque el niño sabe que esto no debería ser, pero no sabe cuánta culpa tiene él. Exacto. Así es. Lo provoqué yo, me van a creer qué es lo que está pasando. Y Porque otra de eso cosa, se encarga el pedófilo. claro, y otra cosa, la culpa. Siento culpa porque me das placer, siento culpa porque me gusta, pero sé que está mal. Así es, porque fíjate que cuando estamos educando a nuestros hijos, desde que nacemos, desde que nuestros niños nacen, estamos dando educación sexual. En todo momento, desde amamantar, todo eso es educación sexual. Entonces, parte de la educación sexual es lo que no se debe, las partes de tu cuerpo que debes proteger, lo que la gente no te debe tocar, lo que tú no debes hacer, no debes permitir que te besen en la boca, que te toquen la cara, que muchas de estas cosas se las decimos a nuestros hijos. Eso es lo que les genera culpa. Aunado a esto, el abusador utiliza la seducción para poder abusar. Son contados los casos, son muy raros los casos que se hacen a través de la fuerza. En niños generalmente es a través de la seducción. El niño, como aprende que esta figura significativa me da cariño, me da contención, me abraza, me acaricia, eso me da placer, me hace sentir cómodo, contenido, pues se deja llevar. Y en este dejarse llevar comienzan caricias que ya no son tan cónsonas ni tan adecuadas. Y cuando el niño ya está metido en todo esto, no sabe cómo zafarse de esto, porque asume y siente que está siendo maleducado y grosero con este adulto. Si no ha sido lo suficientemente aleccionado o educado para que cuando tú consideres que te están tocando de una manera que no te sientes cómodo, sea quien sea tu mamá, tu papá, el que sea, di que no, háblalo, grita, di no me gusta. Eso generalmente poco lo hacemos dentro de la educación, lo decimos, pero siempre con un dejo y un tono de secreteo. Tendemos los padres a nombrar los genitales por otro tipo de nombres. La cosita, el bichito, el pipicito, la chichita, la palomita, la totonita, y eso da la connotación de que estamos hablando de algo que es malo, que tiene un dejo de malo, y es tan malo que ni siquiera le puedo nombrar por su verdadero nombre, que es vulva, que es pene, que es ano. Aparte de que cuando vemos a nuestros hijos tocándose, frotándose, disfrutando de su cuerpo, los regañamos y ¿qué le decimos? Eso es malo, no se toque. Los niños tienen una etapa, todos tenemos un estadio sexual desde que nacemos hasta que morimos, pero hay una de las etapas del desarrollo psicosexual que es la etapa del onanismo, de la masturbación infantil, que es este momento de descubrirte, de sentir placer, pero no, es el placer sin el contenido erótico del adulto. Es un placer simplemente de sentir, biológico, de sentir sin saber de qué. Y los adultos, cuando vemos a un niño tocarse, lo vemos desde nuestro contenido erótico y desde los tabúes que nos hemos forjado en todo nuestro crecimiento, en toda nuestra estructura y nuestra vida sexual, porque siempre tiene un toque de algo del orden de lo íntimo, de lo que no se toca, de lo que no se habla. Entonces, generalmente nos moviliza cosas internas y no lo sabemos manejar. Y simplemente reaccionamos desde nuestro miedo. No se toca, ten cuidado, ¿qué estás haciendo? Nos asombramos. Y el niño simplemente tiene placer, más nada. Para él no tiene un significado más allá de lo erótico. Pero, aunado a eso, hay muchos componentes erotizantes en la familia que no permiten muchas veces que los niños se protejan, que es dormir con los padres. La pareja, o sea, cuando un niño nace y lo acariciamos, lo besamos, lo amamantamos, lo tocamos, él está recibiendo placer. Y el placer es del orden de lo sexual. Y cuando hablamos del orden de lo sexual, generalmente lo remitimos al acto sexual como tal, a la parte erótica. Y no, la sexualidad tiene que ver con el principio del placer, punto, que va tomando distintas formas en nuestra vida. En ese momento, cuando este niño es contenido, es acariciado, es besado, es tocado por la madre, es mirado, él comienza a sentir placer, este niño o esta niña, este baby. Generalmente, quien siente angustia de sacar al bebé de la cama es mamá. ¿Cómo lo voy a dejar en el cuarto solo? Eso lo veo yo todos los días del mundo en la consulta. ¿Cómo lo dejo solo? Hay niños que tienen 7 años y todavía duermen con los padres. Se bañan con los padres. Se bañan con los padres. Y entonces esta pareja es pareja.
tiene vida de pareja, tiene vida marital. Y los niños, pues, inconscientemente, ellos están asumiendo todo este contenido erótico. Tenemos que proteger a nuestros hijos. Pensamos que estamos teniendo mucho cariño y queriendo a nuestros hijos más que los demás, y desde chiquiticos los besamos en la boca. Y lo que le estamos diciendo que es natural que cualquiera te bese en la boca. Cualquier persona que te quiera te puede besar en la boca, y no le damos un orden y una estructura psíquica de que mamá y papá no besan en la boca. Ninguna otra persona te puede besar en la boca. El beso en la boca es un contenido que él lo va a procesar cuando esté más grande. Todos estos elementos, disculpa antes de que continúes, todos estos elementos no permiten al niño protegerse y comienza a unir, no puede separar elementos para proteger su cuerpo, inclusive cosas tan sencillas como permitirle que se ponga lo que quiera en un momento determinado. Los padres estamos para orientar, pero también podemos permitir que el niño escoja un momento, que se vista, que cuando ya tenga cierta autonomía en su cuerpo pueda lograr hacerlo solo. Eso lo va a ayudar a protegerse, a tener pudor y a tener autonomía de su cuerpo. Muchísimas gracias, y vamos a continuar con este tema después de este corte comercial. No nos cambien porque está muy interesante. Y estamos de nuevo en Ellas Son Así, hablando sobre pedofilia. Cuando los niños empiezan a tener contacto con los adultos, los primeros son sus padres, sus familiares, los amigos de sus familiares. Entonces, el niño, los padres tratan de protegerlo de los extraños. No hables con extraños, no le recibas nada a los extraños. Cuidado con la gente que no conoces, no abras la puerta si no hay un adulto. Pero nunca los protegemos sobre sus familiares, los padrinos, los tíos, los amigos de la casa. Los amigos de la casa tienden a ser los tíos postizos de los hijos. Entonces hay una gran familia, hombres y mujeres que entran, que son la amiga de mi mamá, la compañera de trabajo, el amigo de mi papá, el jefe de mi papá. Y los niños se van criando en ese ambiente. Lo que da más terror es que estos niños son agredidos es precisamente por los familiares más cercanos o por las personas donde existe mayor vinculación. Sí, fíjate que eso es una de las cosas más importantes que acabas de decir. El abuso sexual se da en las personas, en los familiares cercanos, en las personas más significativas, en papá, mamá, tíos, padrinos, hermanos. Ocurre con hermanos, si tienes algún vecinos que sean muy cercanos, a los que los padres tienden a dejarlo muchas veces los hijos, no, lo invitó a McDonald's, lo invitó a cualquier lugar. La iglesia, sea de la religión, de la corriente que sea, en la iglesia se da muchísimo todo esto, porque son figuras significativas, son figuras protectoras, son figuras que me van a contener, son figuras en las que yo puedo confiar. Y en esas personas en las que yo aprendí a confiar fue con las que yo aprendí a recibir muchas veces el amor de manera distorsionada. Cuando estos elementos no están claros en la familia, en la formación de la casa, de la familia. Cuando este niño nace, es importante que los padres sepan que este niño tiene que tener su cuarto y tiene que tener su espacio. Es el momento para que él aprenda desde la cuna, es donde se aprende qué hago conmigo mismo, ¿ok? Y a protegerme, a cuidarme de esa falta, de la falta originaria que todos tenemos, ¿sí? De este objeto imaginario que perdimos todos de alguna manera, que es el afecto. Tenemos que aprender a protegernos. Los papás sienten angustia porque todos los seres humanos estamos en falta y quieren tener a este niño porque de alguna manera cumple una función, y así vamos generando como un circuito tal vez vicioso, y son niños más propensos a sufrir un abuso sexual. Los niños sobreprotegidos. Los niños sobreprotegidos, los niños a los cuales no hemos establecido límites. El límite es muy importante. En la vida el límite es importante. Tenemos que saber hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas. Y parte del límite, del orden, de la intimidad es la cama. La cama, yo tengo que tener mi cama, mi espacio para dormir. Este es mi espacio.
El espacio, el colecho materno, es un lecho marital. Ahí no deben estar los niños. A la hora de dormir, los niños deben de tener su espacio. Y yo crié a mis hijos, voy a hablarte de mi experiencia, con una nana. Por 12 años los cuidaron. Esta señora, que todavía ayuda a mi hermana con sus hijos. Entonces, para mí era muy importante porque conocía muy de cerca que a mi mejor amiga la nana la había tocado, que a otra amiga el padrastro la había abusado de ella, no con su pene, con sus dedos. Por 5 o 6 años, porque conocía que una amiga que estudió conmigo en Italia, el abuelo también la tocaba y trataba de hacerle sexo oral. Entonces, con todas estas historias que uno va viendo, el mejor amigo de una amiga que cuando era adolescente la violó, cuando vamos viendo esto, que se vuelve historias comunes, que la gente te cuenta, que tú lo ves, tú dices, wow, hay que aprender a darle límites a los niños. Entonces yo le decía a mis hijos, no te dejes tocar. A la nana le decía, lo bañas, pero su parte íntima la lava él. Hay que enseñarle cómo tocar su parte íntima y cómo limpiarla. Él va al baño y él se tiene que limpiar él. Y así, una vez los llevo al pediatra y cuando el pediatra le quita el calzoncillo y le va a tocar los testículos, dice, no me toque. Mi mamá dice que nadie me puede tocar mi parte íntima. Entonces ahí hay que explicarle, sí, pero yo estoy aquí, él es el médico. Así que déjate tocar. ¿Por qué? Porque ellos estaban a la expectativa, porque era algo que yo le decía constantemente, no se dejen tocar. Yo no me bañaba con ellos después de cierta edad, ni el papá tampoco. Nunca lo acostumbré a dormir en mi cama. Ellos dormían en su cuna y en su cuarto. Entonces, porque precisamente cuando tú conoces de todo esto, tú tienes que poner límites para que tus hijos no sean víctimas de abuso. Sí, claro, estos son tips de prevención para que esto realmente no ocurra. Fíjate, tú hiciste una pregunta, ¿por qué la gente no denuncia? No denuncia, primero porque está la negación. Me pasó a mí, o sea, le pasó a mi hijo, lo hizo el papá, lo hizo la mamá, lo hizo el tío, lo hizo el padrino, mi hermano, mi papá, el abuelo, o sea, tantas personas que abusan de los niños que son tan cercanas. Generalmente las madres o los padres entran en negación. Y eso es natural, eso es parte del duelo. La negación, negar esto. Y esto es una de las cosas que más afecta a los niños, cuando estas figuras significativas no creen en los niños. Eso le pasó a mi amiga mexicana, ¿verdad? Ella le contó a la mamá que su abuelo la había tocado, la había revisado, la había esculcado y le trató de hacer sexo oral. Y ella lo empujó y le dijo que no, se lo voy a decir a mi mamá. Y se lo dijo a la mamá. ¿Y la mamá qué hizo? Le dijo, no seas mentirosa, eso es mentira. Mi papá es incapaz de hacerte eso. Tú lo que estás es tratando de llamar la atención como siempre. No vuelvas a repetir esto. Y esta conversación no la hemos tenido. Así es. Otras veces, sencillamente las madres lo pueden creer, sí, lo creen en los hijos, pero entonces los regañan. Y la culpa se la genera muchas veces el adulto que recibe la información por primera vez. Y tú te lo dejaste porque tú hiciste, porque lo permitiste, porque yo te he dicho que no dejes. Eso también es otro de los escenarios que se ve mucho. Otra de las cosas O sea, a la víctima la culpabilizamos. La culpabilizamos, sí, porque pensamos que le decimos, en medio de nuestra angustia. Ojo, no sé, ningún papá, ninguna mamá, ninguna persona que le duela esto lo hace porque quiere seguir agrediendo a la víctima, sino que es un momento de tanto dolor que no se sabe manejar, ¿ok? Y entonces una de las formas es, ¿qué hiciste tú para que esto pasara? Pero yo te he dicho que no te sientes en las piernas, pero ¿por qué lo permitiste? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Entonces, en todas estas preguntas, lo que estamos es generándole culpa a esta criatura que si tú no sabes manejarlo, él lo sabe menos. Y además fue la víctima, él fue el que vivió este momento tan duro y tan doloroso. Otra de las cosas por las que no se denuncian es miedo,
a la autoridad, al que dirán, hacerlo público, qué va a pasar, lo va a saber la familia, lo va a saber fulano, mi mamá, el otro, qué va a pasar, lo van a meter preso o presa, qué va a ocurrir con esto, y después entonces el niño no lo va a ver más nunca y es su papá o es su mamá, ¿sí? Existe muchísimo miedo en torno al aspecto legal. Quien denuncia también muchas veces se siente culpable y considera que puede ser víctima de la justicia, y todas estas cosas van generando muchas creencias y muchos mitos por falta de información, de orientación y de programas públicos que permitan la prevención, y entonces tampoco se denuncia. Muchas veces tampoco se denuncia por miedo al agresor. Claro, y tampoco se denuncian, creo yo, porque después que sucede esto, las autoridades también te cuestionan. Hay un cuestionamiento de la policía, hay que ir a medicina legal, a la víctima le tienen que hacer una cantidad de exámenes físicos que son a veces hasta vejatorios, donde hay una cantidad de interrogatorios en los cuales también te dicen, te preguntan y te cuestionan. Entonces hay otro dolor, otra etapa dura en la cual no solo mi papá, mi padrastro, mi tío me abusó, sino que también cuando lo voy a denunciar... La víctima no tiene conciencia ni lo sabe. Generalmente quien lo sabe son los padres o las figuras, los cuidadores, quien se haga responsable de este asunto, de esta acción, ¿ok? Es quien puede tener la cautela o el prejuicio sobre esto. Y siempre, por muy doloroso que sea, exponerse al examen médico forense, a las preguntas de la policía, siempre va a ser mucho menos doloroso y mucho menos traumático, porque es un trauma que va a ocurrir una vez por averiguaciones, pero de inmediato la persona o la víctima entra en un tratamiento adecuado. Debería el Estado proveer esto, ¿ok? Este tratamiento adecuado para la víctima y para los cuidadores, porque también son parte, están emocionalmente muy afectados y tienen que saber cómo manejar y cómo trabajar todo esto, y la víctima debe reparentalizar sus afectos y sus relaciones con la figura significativa para poder ayudarlo a incorporarse y a insertarse y a tener una vida mucho más adaptativa, más sana y más saludable, pese al hecho doloroso por el cual pasó. Vamos a un corte comercial, no nos cambien, ya regresamos. Y estamos de nuevo en Ellas Son Así, hablando de pedofilia. Aquí en el caso de esta muchacha mexicana que la mamá no le creyó, hizo un acto de negación, que sucede, ¿verdad? Y también hay padres que lo callan, que saben que el papá o el padrastro está abusando de la hija, ¿verdad? Pero se hacen los locos o simplemente lo permiten. Entonces, por el miedo, ¿por qué lo permiten? Porque piensan que es un acto casi natural, lo permiten porque quizás ellas fueron víctimas de violaciones, o lo permiten porque tienen mucho miedo de que el hombre las abandone y ya no estén con ellas. ¿Por qué permite una madre que su hija o su hijo sea abusado por el marido? Generalmente son mujeres muy deprivadas socioculturalmente. Son de estratos sociales económicamente de mucha deprivación, muy bajos. Son mujeres que vienen de gran maltrato, de padres maltratadores, de madres que son víctimas y vienen con esos patrones. Se casan con hombres o se unen a hombres y tienen hijos, tienen familia, que son igualmente maltratadores, porque ese es el patrón que aprendieron y por supuesto lo van a repetir. Y en este miedo de perder al supuesto proveedor, al supuesto ser que genera bienestar, que es el que trae la comida a la casa, le permiten que los hijos sean abusados. Ellas se van a otro lugar y saben lo que está ocurriendo en ese momento con su hijo o con su hija, ¿ok? Y lo pueden permitir por miedo, por ignorancia, por angustia, porque ya vienen de una vida de maltrato y ellos no conocen otra cosa. Ya llega un punto en que se naturaliza el maltrato como una forma de vida. Wow, esto es increíble. Ahora, la problemática viene cuando no nos damos cuenta,
cuando de verdad la madre o el padre o ambos no nos estamos dando cuenta qué está sucediendo con el niño, porque el cura lo está violando, los está tocando, porque el profesor, porque también se ve en el colegio, porque en los Boy Scouts el líder del grupo los abusa. ¿Cómo los padres nos podemos dar cuenta que un hijo está siendo víctima de abuso sexual? Ok, generalmente los niños cuando están siendo abusados sexualmente comienzan a ser retraídos, a ser muy callados, a ser ansiosos, ponen muy ansiosos, sus manitos son muy sudorosas, a tener terrores nocturnos, comienza entonces la enuresis, a orinarse en las noches en la cama, muchas veces la ecopresis, se hacen pupú y no lo controlan, al igual como ocurre con la orina. Viene un bajón escolar, ¿okay? El rendimiento escolar baja muchísimo, son retraídos, se aíslan, son agresivos, lloran por cualquier cosa, no toleran muchas veces los castigos o los límites que se puedan poner en casa de manera natural. ¿Okay? Eso no lo tolera, se vuelven agresivos, irritantes, pueden ser muy agresivos también en el colegio, son niños muy agresivos, o sea, hay muchas manifestaciones que pueden tener los niños en torno a esta gran angustia. No se atreven a hablar, son muy ensimismados y de verdad no lo hacen. Entonces puede hacer a su propio cuerpo de manera de síntomas psicosomáticos, hacerse pipí, hacerse pupú. Se pueden emocionalmente, se alteran muchísimo, se aíslan, bajan el rendimiento, son muy ansiosos, no pueden dormir en la noche. Todos estos síntomas, todas estas cosas de verdad que deben ser alarmas. Cuando vemos que nuestro hijo comienza a cambiar su comportamiento, su conducta, debemos saber qué está pasando con él y de inmediato abocarnos a preguntar sin interrogar, que no sea un interrogatorio, porque a ninguna persona le gusta que lo interroguen. Muchas veces los padres, y sin que esto ocurra, nos convertimos en ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? Pero cuéntame, pero ¿por qué no me lo has dicho? Pero respóndeme, pero te dije. Entonces nos vamos alterando porque no me responde y terminamos peleando con el muchacho. No, ninguna persona quiere sentirse así. De manera cercana, que sea una conversación, que el muchacho, que el niño pueda sentir confianza, se pueda sentir protegido. Y es muy importante decirle al niño: lo que te esté pasando, sea lo que sea, yo estoy aquí para ayudarte. Yo te voy a escuchar, yo te voy a entender y te voy a ayudar. Nunca te voy a maltratar, nunca te voy a fallar. El niño siente miedo de contar, ¿verdad? Entonces, estas manifestaciones son quizás esa alarma que tienen que tener los padres para darse cuenta que está sucediendo algo y siempre tener una comunicación abierta. A ver, aceptar lo que este joven te está diciendo, ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué nos cuesta tanto comunicarnos con nuestros hijos? Y más, hablando de sexualidad, hablando de qué es lo que pasa en lo íntimo de ese niño o ese adolescente que necesita mecanismos y herramientas para seguir avanzando. Qué bueno que hables de la sexualidad, porque ese es otro de los síntomas de un niño que está siendo abusado sexualmente. Son conductas muy erotizadas. Hay niños que son muy, muy erotizados. Yo una vez tuve una niñita en un colegio y ella estaba en primer nivel de preescolar, algo así, maternal. Y una de las maestras se angustiaba mucho porque en la hora de la siesta la niña se masturbaba, al punto tal que emitía gemidos. ¡Wow! Sí, entonces esos son alarmas. Evidentemente que esta es una niña que está siendo sometida a contenidos sexuales eróticos que no están aptos para su edad, y eso son formas de abuso. El que un niño pueda ver a sus padres teniendo relaciones sexuales, eso es un abuso sexual, porque lo estás exponiendo un contenido para el cual él no está preparado. Por eso los niños no pueden dormir con los padres. No es que él no duerme conmigo en la cama, él tiene su cama aparte. No es que él estaba dormido, tú no lo sabes. Está la angustia que se va a hacer el dormido. Claro, y que lo puede escuchar, y que puede sentir, y que puede ver. Igualmente, hay padres o familiares cercanos que están viendo una película pornográfica y la dejan ahí y se empiezan a tocar ellos. Y aunque no toquen al menor, ¿verdad? Eso está erotizando a ese niño. Eso es un abuso Eso sexual. Es un abuso. Directo.
Ya, de verdad, todo eso son agresiones y abusos sexuales. No es que los padres tenían un contenido erótico para ellos como pareja escondido y el niñito lo encontró, que también está siendo expuesto de alguna manera y es parte de un abuso, aunque no de manera directa, pero sí, porque no puedes llevar eso a tu casa cuando tienes niños y si lo llevas pues tengo una caja fuerte, ¿sí? Pero todos estos contenidos son agresivos para el niño. El niño luego no sabe cómo canalizar todo esto. Los teléfonos inteligentes, las redes sociales, no sabemos con quién se están contactando nuestros hijos. Ahora la cosa se pone peor, Carmen. Se pone peor porque no solo hay que tener cuidado con el entorno cercano, hay que tener cuidado también con el entorno virtual, que hay muchos pedófilos que se aprovechan de esta nueva forma de comunicación para atrapar a sus víctimas. Sí, porque estamos hablando de las formas más convencionales, pero está el Internet. Estamos en un mundo totalmente globalizado donde incluso la tecnología se ha incorporado a los sistemas educativos y los niños necesitan una laptop, necesitan un teléfono para estar conectados con sus tareas, con sus trabajos. Y entonces los padres tienen que, yo siempre se los digo a los padres, ustedes tienen que hacer un gran esfuerzo por ir mínimo 2 pasos detrás de los hijos, porque ir al frente o al igual que ellos es difícil, porque cuántas generaciones detrás tienes. Pero documentarse, aprender, buscar orientación, buscar ayuda profesional en todas las áreas. En el área de la tecnología existen antivirus que te permiten a ti saber qué páginas visitó tu hijo, por ejemplo, dónde estuvo metido en momento real. Así como ocurre en la noticia, que la estás viendo en el momento real, así ocurre con los antivirus y lo controlas tú y lo puedes tener desde tu teléfono, desde tus dispositivos. O sea, tenemos mecanismos, existen para proteger a nuestros hijos. Lo que tenemos es que saber que eso es una realidad, que está allí, que puede ser tocante a cualquier persona. Ningún ser humano está exento a esto, ¿ok? No importa si eres pobre, si eres rico, clase media, si eres negro, si eres blanco, pelirrojo, si vives en el tercer mundo o vives en el primer mundo. Latino, caucásico, asiático, eso no tiene nada que ver. Eso es un tema inmanente al ser humano porque somos seres sexuales y cómo lo vivimos, cómo se desarrolla, eso depende de cada ser humano, cómo lo procese, cómo interprete las percepciones que él tenga de las interpretaciones que él tenga de sus percepciones, de su mundo subjetivo, eso no lo sabemos. Entonces, pero sí, lo que sí podemos controlar es todos los mecanismos de prevención que tenemos a mano, documentarnos, buscar orientación. Habemos muchos profesionales en el área y estamos prestos y dispuestos a ayudar, a educar, a prevenir. Es preferible la prevención y no la intervención. La intervención es necesaria, pero sí la podemos evitar porque es el momento más doloroso. La prevención es lo mejor en este caso. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Ellas Son Así. Entonces ahora vamos a hablar de qué pasa con esa mujer adulta o ese hombre adulto que fue víctima de violencia, que vemos que hay un porcentaje enorme. Lo va a repetir. Puede tener varias formas de elaborarlo. Si no lo elaboró en un momento que ocurrió el trauma, mira, puede convertirse, lo puede repetir, se puede convertir, lo repite de la misma forma como lo vivió, puede no repetirlo, pero entonces convertirse en una persona que necesita mantenerse siempre sexualmente muy activo, con prácticas sexuales excitantes, con cosas de contenido erótico extremo, que es una manera de tapar la angustia que este contenido sexual infantil, esto está bien inconsciente, la genera. Muchos pueden irse a la práctica homosexual como parte de esto, o entonces deciden irse al sexo, a su mismo sexo, que se van a sentir protegidos de alguna forma. Puede pasar. La Oficina de Leyes de Ingrimorfa es una firma de abogados Pero, dedicada a asistir
Entonces, si hay tanto porcentaje de gente así, entonces hay adultos que si no lo pueden manejar con terapia, que si no lo pueden manejar de la mejor manera, están pudiendo hacerse daño a ellos mismos o daño a los demás. Sí lo pueden manejar, solo que no se atreven, le da miedo. La terapia está estigmatizada. Si tú vas a un terapeuta, si tú vas a un psicólogo, si tú vas a un psiquiatra, porque estás loco. Y resulta que somos profesionales justamente para ayudar a las personas a canalizar sus emociones. Y todos vivimos a través de las emociones. Pero las emociones es lo que nos presentamos todos los días. Si estamos tristes, si estamos depresivos, si estamos alegres, si nos sentimos frustrados. En Instagram o Facebook soy Wow. Psicocarmen. Con eso nos presentamos en todos lados. Eso, claro, también puede repercutir en el comportamiento sexual de la mujer. O mujeres y hombres muy erotizados, muy El comportamiento proclives sexual del sujeto. del sujeto. O personas que evitan el contacto sexual. Tenemos los dos Los extremos. dos extremos, que es lo que llamamos la formación reactiva. Me protejo. Ok. Continuamos en Ellas Son Así. Con mi enseñaste, no sé, no identificar el personaje, ella máscara. No. Como de España, una cosa rarísima. Así es. No te lo puedo decir. Ya estamos de nuevo en Ellas Son Así, hablando sobre pedofilia. ¿Qué pasa con este niño o esta niña producto de este abuso sexual en su etapa de niño o en su etapa de adolescente cuando es adulto? Independientemente que lo haya vivido con un familiar, con un pariente, con un desconocido, que lo haya hablado o lo haya callado. ¿Qué pasa con el comportamiento sexual de esta mujer y de este hombre? Fíjate que eso es el caso por caso, no lo podemos generalizar. No podemos meter en una tabla de Excel el comportamiento humano. Eso depende de cada quien. Hay personas que lo han callado por toda su vida y sencillamente utilizan un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva. Entonces se pueden volver seres muy creativos con las manos, personas que necesitan canalizar esta angustia con cosas, con comportamientos más adaptativos. Eso depende de los recursos que cada quien tenga. Y que en un momento de su práctica sexual, que puede ser su práctica sexual en teoría la que le corresponda, la heterosexual, pero entonces en el momento son personas sexualmente muy activos que utilizan contenidos sexuales demasiado extremos, que consideran muy excitantes y que de alguna forma buscan un toque de agresión en todo esto. Es una forma de elaborar eso que genera tanto. Ese dolor infantil, ese vacío, de eso que fuiste víctima, entonces al momento de entrar en la vida sexual adulta, activa, necesitas este erotismo constante. Es un intento de elaboración, es un intento de calmar esta angustia, es un intento fallido, siempre es un intento fallido. Eso es como que el más adaptativo. Hay personas que hacen una formación reactiva, entonces no quieren tener sexo más nunca en la vida. ¿Okay? Se dedican, no, el sexo es algo prohibido para mí. Otros lo actúan y entonces se convierten en victimarios, reeditando la misma forma como ellos fueron agredidos, ¿ok? Siempre con su componente de agresión allí, está siempre presente en todo esto. Es una manera de reeditar y de tratar de calmar toda esta angustia. Eso generalmente es lo que pasa con este adulto. Son personas que viven la sexualidad con mucha angustia. Siempre el tema de la sexualidad es un tema muy angustiante. Cuando tú ves un adulto que generalmente algún tema de sexual le moviliza, algo en ti te está movilizando. No tuviste que haber sido abusado sexualmente, pero la vida sexual o la sexualidad es algo del orden de lo íntimo y es algo que sí marca de alguna manera nuestros rasgos de carácter. Entonces cuando tú ves que algo se mueve, la idea es preguntarnos qué se me movió, qué pasó, qué debo trabajar para tener siempre una vida mucho más sana. Pero en líneas generales, lo que ocurre con ese adulto es esto: o se convierte en abusador, o se convierte en homosexual, o se convierte en una persona con prácticas sexuales extremas, una vida sexual muy activa, que necesita siempre, de verdad, prácticas inusuales. Es una forma
que él considera de canalizar, o sencillamente no quiere tener sexo más nunca, no quiere saber de la vida sexual. Ok, hay estos grandes 4 comportamientos, 4 cajitas, como diría yo, pero cada Como quien lo patrones vive generales. como patrones generales. Ahora, ¿es posible poder, con terapia, canalizar toda esta angustia y este dolor de haber sido víctima, Sí. ¿verdad?, Sí. de un abuso Sí. sexual, Sí. y poder tener una práctica sexual de adulto mucho más satisfactoria, mucho más Adaptativa, armónica, más sana, adaptativa y sana? Claro que sí. Para eso está la terapia, fíjate. Todos los profesionales de la salud mental están estigmatizados o estamos estigmatizados como que si es para locos. No. ¿Con cómo funcionamos nosotros? Funcionamos a través de nuestras emociones, de nuestro mundo subjetivo, de nuestra realidad subjetiva, la interpretación que damos de las cosas, cómo procesamos la información, el significado que le damos a eso y qué impacto, qué nos genera, qué emoción genera en eso y cómo reaccionamos ante eso. Así funcionamos todos los seres humanos. Y entonces el profesional de la salud, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a significar esto, a elaborarlo y a tener una vida, a poder darle significado y buscar una explicación qué pasó con todo esto, saber qué hacer con lo que pasó y que nos permita de alguna manera elaborar todos estos duelos, elaborar los eventos traumáticos y poder incorporarnos de una manera más adaptativa a nuestras áreas de funcionamiento, sea cual sea la índole del trauma. Tu especialidad es trabajar con jóvenes y has tenido una gran experiencia con abuso sexual. Sí. Tú nos puedes dar tus datos, Carmen, está el spot de la viñeta informativa, pero ¿nos los puedes dar? Sí, claro, como no. Bueno, yo tengo una cuenta en Instagram que es @soypsicocarmen, una cuenta en Facebook que es soypsicocarmen. Mi número de teléfono es 407-978-4500. Esos son mis datos. Trabajo fundamentalmente con padres, porque ahí es donde está como que el inicio, el meollo, el núcleo, el nicho para la prevención, para que poder tener una familia más armónica y más adaptativa, tanto para ellos como papás y los niños. Y cuando ya existe algún tipo de problema, pues también tratar a los muchachos, a los adolescentes, a los niños, a dar orientación incluso al grupo familiar. Muchísimas gracias, Carmen, por haber conversado sobre este tema que la mayoría de la gente calla, pedofilia. Espero que les haya servido a ustedes para entender un poco la importancia de comunicarse con nuestros hijos, de entenderlos y de ver que cada cambio que sufre nuestro hijo puede ser la señal de alerta de que algo está sucediendo. Y sobre todo de denunciar, porque no es un problema familiar, no es un problema íntimo del hogar, es un problema público que cada día es más grande. Un problema de salud pública. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos lunes, miércoles y viernes. Ellas son así.